Hay algo en las carreteras de México que cambia cuando cae la noche. Las luces de los pueblos se apagan una por una. El tráfico desaparece. Y te quedas solo con el zumbido del motor y la línea blanca que se pierde en la oscuridad. Los traileros conocen ese silencio mejor que nadie. Esas horas muertas entre la medianoche y el amanecer, cuando el mundo parece detenerse y solo tú sigues avanzando. Y es en esas horas cuando lo extraño sale a la superficie, cuando las sombras toman forma, cuando lo imposible se vuelve real. Esta noche te traigo historias de hombres que manejan de madrugada, que han visto cosas en la carretera que no deberían existir, cosas que los persiguen mucho después de que el sol vuelve a salir. Así que, si vas manejando ahora mismo, tal vez quieras subir un poco el volumen. O tal vez prefieras apagar esto y encender todas las luces. La decisión es tuya. Comencemos. Me llamo Gabriel y he manejado tráiler los últimos 18 años de mi vida. La mayoría del tiempo hago la ruta Puebla-Veracruz, un camino que conozco tan bien que podría manejarlo con los ojos cerrados. Cada curva, cada tope, cada gasolinera está grabado en mi memoria. O al menos eso creía. Lo que voy a contar sucedió hace apenas 6 meses, en una noche de agosto que empezó como cualquier otra. Salí de Puebla cerca de las 11 de la noche con una carga de muebles que debía entregar en el puerto antes del mediodía siguiente. Era un trabajo rutinario, uno más de los cientos que he hecho. Todo transcurría normal hasta que llegué al kilómetro 180. Ahí es donde la carretera comienza a serpentear por la sierra, donde la neblina se vuelve espesa y la visibilidad se reduce a apenas unos metros. Es un tramo que siempre me ha puesto nervioso, especialmente de noche. Eran las 2:30 de la madrugada cuando vi la figura al lado del camino. Un hombre con el brazo levantado, pidiendo aventón. Vestía una camisa blanca que brillaba bajo mis faros y pantalones oscuros. No llevaba equipaje, ni mochila, nada. Solo estaba ahí parado, con el brazo extendido, en medio de la nada. Mi primer instinto fue seguir de largo. Nunca recojo autostopistas, es una regla que aprendí hace años. Pero algo me hizo pisar el freno. Tal vez fue la forma en que estaba parado ahí, tan solo, tan quieto. Tal vez fue pena. No lo sé. Me detuve unos metros adelante y esperé a que se acercara. Lo vi por el espejo lateral caminando hacia la puerta del copiloto. Su andar era extraño, demasiado rígido, como si le costara trabajo mover las piernas. Pero pensé que tal vez estaba cansado, o había estado parado mucho tiempo en el frío. Abrió la puerta y subió sin decir palabra. Traté de verle el rostro, pero la luz de la cabina parpadeó justo cuando entró, y solo capté una sombra donde debería estar su cara. Le pregunté tratando de sonar amable. ¿A dónde vas? No respondió. Solo señaló hacia adelante con un dedo que me pareció demasiado largo, demasiado pálido. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Arranqué el tráiler y seguí mi camino. Durante los primeros minutos intenté hacer conversación. Le pregunté de dónde venía, qué hacía solo a esas horas en la carretera, si tenía familia esperándolo. Pero él no respondía. Solo miraba al frente, completamente inmóvil, sin parpadear siquiera. Fue entonces cuando noté el olor. Un aroma dulzón y enfermizo que llenó la cabina en segundos. Era como flores podridas mezcladas con algo más. Algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Le pregunté incómodo. ¿Estás bien? Necesitas que pare. Esta vez sí habló. Su voz era un susurro áspero,
como si no hubiera usado las cuerdas vocales en mucho tiempo. No pares. Nunca pares en el kilómetro 180. El frío me recorrió la espalda. Respondí con voz temblorosa, pero ahí fue donde te recogí. Él giró la cabeza lentamente hacia mí, y lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro, o más bien, tenía algo que alguna vez fue un rostro. La piel estaba estirada sobre los huesos de una forma antinatural. Los ojos eran cuencas vacías. La boca era un agujero negro sin labios. Susurró con esa voz horrible. Yo tampoco paré. Y mira lo que me pasó. Solté el volante por puro instinto y el tráiler se desvió violentamente. Logré controlarlo en el último segundo, con el corazón golpeándome en el pecho como un martillo. Cuando volví a mirar al asiento del copiloto, estaba vacío. Completamente vacío. Frené en seco, abrí la puerta y salí corriendo alrededor del tráiler. Busqué por todos lados, alumbrando con mi linterna la carretera, los matorrales, el vacío de la sierra. No había nadie, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí, excepto por una cosa. En el asiento del copiloto había una mancha húmeda, y cuando la toqué, mis dedos se mancharon de algo oscuro y viscoso que olía exactamente igual que ese aroma dulzón y podrido. Subí al tráiler temblando, cerré con seguro todas las puertas y manejé sin parar hasta que llegué a Veracruz con el sol ya alto. Al día siguiente investigué. Llamé a otros traileros que conozco, pregunté en las gasolineras de la ruta, y un viejo despachador me contó la historia. Hace 15 años, un trailero se quedó dormido exactamente en el kilómetro 180. Su camión se salió de la carretera y cayó por un barranco. Tardaron 3 días en encontrar los restos, y cuando lo hicieron, dijeron que era imposible identificar el cuerpo por lo destrozado que estaba. Desde entonces, varios traileros han reportado haber recogido a un autostopista en ese punto. Siempre un hombre de camisa blanca, siempre callado, y siempre desaparece antes de llegar a cualquier destino. Ahora, cada vez que paso por el kilómetro 180, no importa quién esté parado ahí pidiendo aventón. Podría ser una mujer con un bebé, un anciano, un niño. No me detengo, porque aprendí que algunos pasajeros nunca bajan del camión. Simplemente desaparecen. Pero algo de ellos se queda contigo. Algo que huele a flores podridas y muerte. Mi nombre es Luis. Tengo 41 años. Y los últimos 20 los he pasado manejando por las carreteras del norte. Hago principalmente la ruta Chihuahua-Ciudad Juárez, un trayecto que conozco al derecho y al revés. Es un camino largo, solitario, que cruza el desierto por kilómetros sin ver más que arena y matorrales. Siempre he sido escéptico con las historias de fantasmas. Cuando otros traileros me contaban sus experiencias paranormales, yo solo sonreía y asentía, pensando que era el cansancio, la falta de sueño, las alucinaciones que vienen después de demasiadas horas al volante. Pero eso fue antes de aquella noche de octubre. Había salido de Chihuahua cerca de las 10 de la noche con una carga de material de construcción. El plan era manejar toda la noche y llegar a Juárez al amanecer. Todo iba según lo previsto. El clima estaba despejado, la carretera vacía, el motor ronroneando perfectamente. Cerca de las 3 de la mañana empecé a sentirme cansado. Había bebido café en mi última parada, pero el efecto ya se estaba pasando. Mis párpados se volvían pesados. Necesitaba otra dosis de cafeína urgentemente. Fue entonces cuando vi las luces a lo lejos. Una gasolinera, brillante, con todos sus letreros encendidos, como un oasis en medio del desierto oscuro.
Me pareció extraño porque no recordaba que hubiera una gasolinera en ese tramo. Pero pensé que tal vez era nueva o que simplemente nunca me había fijado. El cansancio te juega esas bromas. Me salí de la carretera y me dirigí hacia ella. Mientras me acercaba, algo me llamó la atención. Los letreros estaban encendidos, sí, pero la luz parpadeaba de forma irregular. Y no había otros vehículos en el estacionamiento, lo cual era raro para una gasolinera en una ruta tan transitada. Pero necesitaba ese café. Así que me estacioné frente a las bombas y apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Ese tipo de silencio que no existe en el mundo real, donde siempre hay algún sonido de fondo. Pero ahí no. Era como si el aire mismo estuviera muerto. Bajé del camión y caminé hacia la tienda. Mis pasos resonaban demasiado fuerte contra el concreto. La puerta estaba abierta. Entré. La tienda estaba iluminada, pero vacía. Los anaqueles estaban llenos de productos, pero cuando me acerqué a verlos mejor, me di cuenta de que las marcas eran antiguas. Envases de refrescos que no se fabricaban desde hace décadas. Bolsas de papas con diseños de los años 80. Todo cubierto por una fina capa de polvo. Llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien? Mi voz sonó amortiguada, como si las paredes absorbieran el sonido. Caminé hacia el mostrador. Detrás había una cafetera vieja, de esas que usan filtro. Y para mi sorpresa, estaba encendida. La luz roja brillaba indicando que había café listo. Tomé una taza de unicel del dispensador y me serví. El café estaba caliente, humeante. Olía normal. Tomé un sorbo. Sabía amargo, fuerte, exactamente como necesitaba. Fue entonces cuando escuché la voz. Una voz de mujer que venía de algún lugar detrás del mostrador. ¿Vas a pagar eso? Me giré. No había nadie. Respondí nervioso. Disculpe, no vi a nadie. ¿Cuánto es? La voz respondió, pero ahora venía de mi izquierda. Depende de lo que puedas pagar. Solté la taza. El café se derramó sobre el mostrador formando un charco oscuro. La voz ahora estaba justo detrás de mí, susurrando en mi oído. Algunos pagan con dinero. Otros pagan con tiempo. ¿Tú con qué vas a pagar? Corrí. Salí de esa tienda tan rápido como pude, tropezando con mis propios pies. Llegué al tráiler, me subí, giré la llave. El motor no arrancó. Intenté otra vez. Nada. Miré por el parabrisas y la vi. Una mujer parada frente al tráiler, mirándome. Vestía un uniforme de gasolinera viejo, descolorido. Su rostro estaba en sombras, pero podía ver su sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia, con demasiados dientes. Ella levantó una mano y me hizo un gesto. Ven. Cerré los ojos y recé. Recé cada oración que recordaba de mi infancia. Giré la llave una vez más. El motor rugió. No esperé ni un segundo. Aceleré. Pasé junto a la mujer, que seguía ahí parada, sonriendo, y salí disparado de vuelta a la carretera. Cuando miré por el espejo retrovisor, la gasolinera ya no estaba. Solo oscuridad. Como si nunca hubiera existido. Manejé sin parar hasta Juárez. Cuando llegué, revisé mi reloj. Marcaba las 7 de la mañana. Pero según mis cálculos, debería haber llegado a las 5. Había perdido 2 horas. 2 horas que no puedo explicar. Días después volví a hacer esa ruta, esta vez de día. Busqué el lugar donde había estado la gasolinera. Lo único que encontré
fueron ruinas. Los cimientos de lo que alguna vez fue una estación de servicio, cubiertos de maleza. Un letrero caído y oxidado que decía: cerrado desde 1987. Le pregunté a un viejo que vendía fruta al lado del camino. Me dijo que esa gasolinera cerró después de que la dueña murió en un incendio, que se negó a salir, que murió entre las llamas gritando que su negocio era todo lo que tenía, y que desde entonces algunos traileros reportan verla abierta de noche, iluminada, esperando clientes, pero nadie que entra sale siendo la misma persona. Algunos pierden horas, otros pierden días, y algunos nunca salen. Ahora, cuando manejo de noche por esa carretera y veo luces donde no debería haber nada, no me detengo. No importa cuán cansado esté. No importa cuánto necesite café. Porque sé que hay gasolineras que no están en ningún mapa. Gasolineras que solo existen entre las 3 y las 5 de la mañana. Y donde el precio que pagas no se mide en pesos. Hace algunos años me pasó algo que, sinceramente, no le he contado a mucha gente. Creo que en parte porque aún no logro entenderlo del todo, y en parte porque sé que la mayoría pensaría que estoy loco. Pero lo que viví esa noche fue real, tan real como el aire que respiro. Me llamo Arturo y llevo 14 años viviendo en la carretera. Hago rutas largas, principalmente de Guadalajara a Tijuana, un viaje que me toma 2 días completos si no paro más que para cargar gasolina. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico y puedo hacer mejor tiempo. Nunca he tenido problemas. Hasta hace 4 meses. Era una noche de enero, fría y despejada. Venía por una carretera de 2 carriles que cruza por Sonora, una zona desértica donde puedes manejar por 1 hora sin ver un solo vehículo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Fue entonces cuando noté los faros en mi espejo retrovisor. Un vehículo venía detrás de mí, bastante lejos todavía, pero acercándose rápido. Eso no era raro. A veces otros traileros manejan rápido para hacer tiempo. Así que no le di importancia. Pero después de unos minutos noté algo extraño. El vehículo se mantenía siempre a la misma distancia. No se acercaba más, pero tampoco se alejaba. Solo seguía ahí, como a unos 200 metros detrás de mí. Aceleré un poco. Los faros aceleraron también. Reduje la velocidad. Los faros redujeron también. Empecé a sentirme incómodo. Decidí hacerme a un lado para dejarlo pasar. Me cambié al carril de la derecha y disminuí la velocidad casi hasta detenerme. El vehículo también se hizo a un lado y se detuvo, manteniéndose siempre a la misma distancia. Ahora sí estaba preocupado. Volví al carril izquierdo y aceleré. El vehículo hizo lo mismo. Durante los siguientes 20 minutos intenté todo. Aceleré hasta los límites de lo seguro. Frené de golpe. Cambié de carril bruscamente. Nada funcionaba. El vehículo siempre se mantenía ahí, a la misma distancia, como atado a mí por una cuerda invisible. Y entonces noté algo más perturbador. Los faros eran demasiado brillantes. No era el brillo normal de luces altas. Era una luz blanca, intensa, casi cegadora. Y no parpadeaban, ni siquiera con los baches del camino. Eran 2 círculos perfectos de luz que me seguían implacablemente. Tomé mi radio CB. A veces otros traileros están en el canal y puedes hablar con ellos. Pregunté, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda. Alguien me está siguiendo. Solo estática. Intenté otra vez.
Si hay alguien escuchando, estoy en la carretera 15, cerca del kilómetro 300. Un vehículo me está persiguiendo. Esta vez una voz respondió, pero no era una voz normal. Era distorsionada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. No te está persiguiendo. Te está esperando. Solté el radio como si quemara. Miré por el espejo. Los faros seguían ahí. Pero ahora parecían más cercanos, aunque sabía que la distancia no había cambiado. Decidí detenerme completamente. Si quería adelantarme, que lo hiciera. Ya no podía soportar esa persecución silenciosa. Pisé el freno y me detuve en el acotamiento. Apagué el motor. Esperé. El vehículo detrás de mí también se detuvo. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad. 2 vehículos detenidos en medio del desierto, en la oscuridad total, sin moverse. Tomé mi linterna y bajé del tráiler. Iba a enfrentar a quien fuera que me estuviera siguiendo. Estaba harto del miedo. Caminé hacia los faros, alumbrando con mi linterna. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de algo horrible. No había ningún vehículo. Los faros estaban ahí, flotando a 1 metro del suelo, brillando intensamente. Pero no había nada sosteniéndolos. Nada detrás de ellos. Solo 2 esferas perfectas de luz suspendidas en el aire. Retrocedí lentamente. Las luces comenzaron a moverse. No como se movería un vehículo, sino flotando, deslizándose suavemente hacia mí. Corrí de vuelta al tráiler. Me subí, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Pero cuando revisé el espejo, ahí estaban otra vez, siguiéndome, a la misma distancia de siempre. Manejé por 2 horas más con esas luces detrás de mí. Finalmente, cuando empezó a amanecer y los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y desaparecieron. No me detuve hasta llegar a Hermosillo. Cuando revisé el reloj, había manejado 5 horas sin parar. Pero según el odómetro, solo había avanzado 120 kilómetros. La mitad de lo que debería haber recorrido en ese tiempo. Le conté a otros traileros lo que me había pasado. La mayoría pensó que estaba loco. Pero un viejo que llevaba 40 años en esto me llevó aparte. Me dijo, las luces del desierto llevan décadas apareciendo. Nadie sabe qué son. Algunos dicen que son espíritus. Otros, que es algo que vino de arriba. Lo que sí te puedo decir es que cuando te siguen, están probándote, midiendo algo. Y si te detienes por mucho tiempo, si las dejas acercarse demasiado, no vuelves a ser el mismo. Desde aquella noche, cada vez que manejo por Sonora de madrugada, reviso constantemente mis espejos. Y si veo luces acercándose que no se comportan como deberían, acelero. Y no me detengo hasta que sale el sol. Porque ahora sé que hay cosas en el desierto que no aparecen en los mapas. Cosas que siguen a los viajeros nocturnos. Y que tal vez es mejor no saber qué son. Y oye, mi gente, si tú manejas de noche por zonas despobladas, ten cuidado con lo que ves en tus espejos. No todo lo que brilla en la oscuridad es lo que parece. Y si te gustó esta historia, regálame un like y suscríbete, porque tengo muchas más así. Déjame en los comentarios si tú también has visto luces extrañas en la carretera. Me encanta leer sus experiencias, mi gente. Soy Rodrigo, tengo 36 años y manejo tráiler desde que tenía 22. Durante todos estos años he desarrollado una rutina muy específica. Cada 2 horas hago una parada de 10 minutos para estirar las piernas y revisar el camión. Y siempre, sin falta,
Llamo a mi esposa a medianoche para avisarle que voy bien. Es una promesa que le hice el día que nos casamos. No importa dónde esté, no importa qué tan lejos. A las 12 en punto de la noche, mi teléfono suena y es ella. O soy yo llamándola. Es nuestro momento, nuestra conexión a través de la distancia. Lo que voy a contar pasó hace 3 semanas y todavía no sé qué pensar de ello. Estaba haciendo una ruta de Morelia a Guadalajara, un viaje corto que normalmente toma unas 4 horas. Había salido a las 8 de la noche, así que calculaba estar en Guadalajara cerca de medianoche. Pero tuve un retraso. Un accidente en la carretera me obligó a tomar un desvío por caminos secundarios. Para cuando volví a la ruta principal, ya eran las 11:30 de la noche y todavía me faltaba 1 hora de camino. A las 12 menos 5, mi teléfono sonó. Era Mónica, mi esposa. Unos minutos antes de lo usual, pero no me pareció extraño. Contesté con el manos libres. Hola, amor. Justo iba a llamarte. Su voz sonaba normal, alegre. Hola, mi vida. ¿Cómo vas? Le respondí. Bien, bien. Tuve que dar una vuelta por un accidente, pero ya voy llegando. ¿Y tú? ¿Ya te acostaste? Hubo una pausa. Luego ella respondió. Sí, ya estoy en la cama. Te estaba esperando para dormir tranquila. Sonreí. Ya sabes que siempre llamo. No tienes por qué preocuparte. Ella dijo, lo sé, pero siempre me preocupo. Oye, ¿estás solo? Me pareció una pregunta extraña. Pues sí, amor. Siempre voy solo, ya sabes. Otra pausa. ¿Seguro? ¿No hay nadie más en la carretera contigo? Miré por los espejos. La carretera estaba completamente vacía en ambas direcciones. No hay nadie. ¿Por qué preguntas? Su voz se volvió más seria. Es que tuve un sueño muy raro. Soñé que alguien iba contigo en el camión. Alguien que no debería estar ahí. Sentí un escalofrío. Mónica, estoy solo. Te lo prometo. No hay nadie conmigo. Ella insistió. ¿Puedes revisar? Por favor. Solo para que me quede tranquila. Era una petición absurda, pero la voz de Mónica sonaba genuinamente preocupada. Está bien. Voy a parar y reviso todo. ¿Te parece? Ella respondió aliviada. Sí, por favor. Y no cuelgues. Quédate en la línea mientras revisas. Me estacioné en el acotamiento. Tomé mi linterna y bajé del camión, dejando el teléfono conectado. Ok, ya estoy afuera. Voy a revisar la cabina. Abrí la puerta trasera que da a la pequeña litera. Vacía. Solo mi bolsa de viaje y algunas cajas de herramientas. Le dije al teléfono. No hay nada, amor. Todo está bien. Su voz llegó desde el teléfono. Revisa el remolque. Me detuve. Mónica, el remolque viene sellado desde Morelia. No hay forma de que alguien haya entrado. Ella insistió. Y ahora había algo en su voz que no me gustaba. Por favor, Rodrigo. Solo échale un vistazo. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. El sello estaba intacto. Pero para tranquilizarla, golpeé la puerta del remolque con los nudillos. ¿Ves? Todo bien. Está cerrado. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. Desde dentro del remolque llegó un golpe, respondiendo al mío. Retrocedí inmediatamente. La voz de Mónica sonó preocupada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Respondí con voz temblorosa. Mónica,
escuché algo. Algo dentro del remolque. Ella dijo, «Puedes abrir». Negué, aunque sabía que no podía verme. No, el sello está puesto. Si lo rompo tendré problemas con la compañía. Hubo silencio. Luego Mónica habló, y esta vez su voz sonaba diferente. Más plana, sin emoción. «Rodrigo, tienes que abrir el remolque». Algo en esa orden me puso los pelos de punta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ella repitió, exactamente con el mismo tono. «Tienes que abrir el remolque». En ese momento, mi teléfono personal, el que tenía en mi bolsillo, comenzó a sonar. Lo saqué temblando. La pantalla mostraba Mónica, casa. Pero yo ya estaba hablando con ella. ¿O no? Contesté el teléfono personal con manos temblorosas. ¿Mónica? Su voz, asustada, urgente. «Rodrigo, gracias a Dios. Llevo media hora tratando de llamarte, pero tu teléfono suena ocupado. ¿Estás bien?» Mi mente no podía procesarlo. Miré el manos libres del camión. Todavía mostraba la llamada activa. Y la voz seguía hablando. «Rodrigo, abre el remolque. Tienes que abrir el remolque ahora». Le dije a mi esposa por el teléfono personal. «Mónica, ¿acabas de llamarme hace unos minutos?» Ella respondió confundida. «No. Esta es la primera vez que logro que entre la llamada». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» La voz del manos libres se volvió más insistente, más agresiva. «Abre el remolque. Abre el remolque ahora». Corrí hacia la cabina y desconecté el manos libres. La llamada se cortó. Le expliqué a Mónica lo que había pasado. Ella me rogó que no abriera el remolque, que me fuera de ahí inmediatamente. Me subí al camión y manejé sin parar hasta Guadalajara. Cuando llegué al almacén y abrieron el remolque para descargar, encontraron algo extraño. Marcas de arañazos en la puerta interior, como si alguien hubiera tratado de salir desde adentro. Pero el remolque había estado sellado todo el tiempo. Nadie pudo haber entrado. Hasta el día de hoy no sé con quién estuve hablando esos 10 minutos. No sé qué habría pasado si hubiera abierto el remolque. Lo que sí sé es que ahora, antes de contestar cualquier llamada, verifico 2 veces quién está llamando. Porque aprendí que no todo lo que suena como las personas que amas realmente lo es. Me llamo Daniel y tengo 31 años manejando tráiler. Durante todo este tiempo he desarrollado ciertos hábitos, ciertas supersticiones, si quieren llamarlas así. Una de ellas es que nunca manejo con el espejo retrovisor central cubierto. Algunos traileros lo tapan con una calcomanía o con cinta. Dicen que así pueden concentrarse mejor en los espejos laterales. Pero yo siempre he sentido que necesito ver qué hay detrás de mí. Necesito saber qué me sigue. Ahora entiendo que tal vez eso no siempre es bueno. Hace 2 meses hice una ruta que no había hecho antes. De Oaxaca a Tuxtla Gutiérrez, atravesando la sierra. Me advirtieron que la carretera era complicada, llena de curvas cerradas y neblina constante. Pero la paga era buena. Y yo necesitaba el dinero. Salí de Oaxaca cerca de las 9 de la noche. El plan era manejar toda la noche y llegar a Tuxtla al amanecer. Las primeras horas fueron normales. Difíciles por la carretera, pero normales. Cerca de la 1 de la mañana entré en una zona particularmente cerrada de la sierra. La neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Tuve que reducir la velocidad a menos de 40 kilómetros por hora. Fue entonces cuando lo noté.
en el espejo retrovisor, en el asiento trasero de la cabina, donde tengo la litera, había alguien sentado. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Mi primera reacción fue de pánico. Giré la cabeza para ver directamente. No había nadie. El asiento estaba vacío. Volví a mirar al frente, confundido. Tal vez había sido un truco de la luz, o mi cerebro cansado jugándome una broma. Pero cuando miré otra vez al espejo retrovisor, la figura seguía ahí. Esta vez pude ver más detalles. Era una silueta humana, sentada completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera dormida o muerta. Volví a girar para verla directamente. Nada. El asiento vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante los siguientes minutos, repetí el proceso varias veces. Miraba el espejo. Figura oscura. Miraba directamente. Nada. Espejo. Figura. Directamente, nada. Decidí cubrir el espejo. Arranqué un pedazo de mi camisa y lo até alrededor del espejo central. Ahí está. Problema resuelto. Pero entonces comencé a sentir algo peor que ver la figura. Comencé a sentir una presencia detrás de mí. Esa sensación inconfundible de que alguien te está observando, de que hay alguien en la habitación contigo, aunque no lo veas. Ese peso en la nuca que te dice que no estás solo. El aire en la cabina se volvió más frío. Podía ver mi propio aliento y escuchar algo. Una respiración suave, lenta, justo detrás de mi oreja. Quité la tela del espejo. Necesitaba ver. Necesitaba saber. La figura estaba más cerca ahora. Ya no en el asiento trasero, sino justo detrás de mi asiento, inclinada hacia adelante, como si estuviera tratando de ver por encima de mi hombro. Esta vez no miré directamente. Me quedé observándola a través del espejo, con las manos aferradas al volante. Lentamente, muy lentamente, la figura comenzó a levantar la cabeza. Pude ver su rostro reflejado en el espejo, o lo que debería haber sido un rostro. Era como mirar agua negra, un vacío oscuro donde deberían estar las facciones. Pero tenía ojos, 2 puntos de luz pálida que me miraban fijamente. Y entonces sonrió. Una boca se abrió en ese vacío negro, mostrando dientes demasiado blancos, demasiado largos. Pisé el freno, instintivamente. El tráiler derrapó en la carretera mojada. Logré controlarlo en el último segundo antes de salirme del camino. Cuando me detuve completamente, miré al espejo otra vez. La figura había desaparecido, pero en el vidrio del espejo retrovisor había algo. Una marca, como una huella de mano, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. No me quedé ahí ni un segundo más. Aceleré y manejé sin parar hasta que salí de la sierra. Cuando llegué a Tuxtla con la luz del día, revisé toda la cabina. La marca en el espejo seguía ahí. Intenté limpiarla, pero no salía. Estaba grabada en el vidrio, como si algo hubiera presionado tan fuerte que dejó su huella permanente. Tuve que reemplazar el espejo completo. Le pregunté a un mecánico local si había escuchado historias de esa carretera. Me miró serio y me dijo: la sierra tiene sus habitantes. No todos están vivos, y algunos buscan compañía. Si te encuentras con uno, no le hables. No lo mires directamente. Y si puedes, no uses el espejo, porque
Algunos solo existen en los reflejos. Desde entonces, cuando manejo de noche por zonas remotas, cubro mi espejo retrovisor. Prefiero no saber qué hay detrás de mí, porque hay cosas que es mejor no ver. Y si alguna vez sientes esa presencia en tu espalda, esa sensación de que alguien te observa, no mires el espejo, porque tal vez veas algo que nunca podrás olvidar. Soy Ernesto. Tengo 62 años y hace 3 meses dejé de manejar tráiler. Después de 40 años en las carreteras, finalmente me retiré. No fue por la edad, no fue por cansancio, fue por lo que me pasó en mi último viaje. Un viaje que nunca debí haber hecho. Era mi última semana de trabajo. Ya había avisado a la compañía que me retiraba. Solo me faltaban 3 viajes más y podría quedarme en casa para siempre con mi esposa y mis nietos. El penúltimo viaje fue de Mérida a Cancún. Una ruta fácil, que había hecho cientos de veces. Decidí salir de noche para llegar temprano y poder regresar a casa el mismo día. Eran las 11 de la noche cuando salí de Mérida. La carretera estaba despejada, el clima perfecto. Todo indicaba que sería un viaje tranquilo. Cerca de medianoche, en un tramo particularmente solitario, vi un accidente. Un carro volcado al lado de la carretera. Las luces de emergencia todavía parpadeando. No había otros vehículos alrededor. Me detuve. Es algo que siempre he hecho. Si ves un accidente, paras y ayudas. Es la regla de la carretera. Bajé del tráiler y me acerqué al carro. Era un sedán blanco, completamente volcado. El metal retorcido, los vidrios rotos. Pero no había señales de fuego ni fugas de combustible. Llamé. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda? No hubo respuesta. Me agaché para mirar dentro del carro, alumbrando con mi linterna. Estaba vacío. No había nadie dentro. Ni conductor, ni pasajeros. Solo los asientos vacíos y airbags desplegados. Me pareció extraño. Tal vez ya habían evacuado a los heridos. Tal vez habían caminado hasta el pueblo más cercano. Estaba a punto de regresar a mi tráiler cuando escuché una voz detrás de mí. «Gracias por detenerte». Me giré. Había un hombre parado ahí. De unos 40 años, vestido con ropa formal. Camisa blanca, pantalones de vestir. Sin un solo rasguño visible. Le pregunté, «¿Estás bien? ¿Eres el conductor?» Él asintió. «Sí, tuve un accidente. Necesito llegar a Cancún urgentemente. ¿Podrías llevarme?» Algo en su petición me incomodó. Su carro estaba destrozado, pero él ni siquiera tenía polvo en la ropa. Y su voz. Había algo plano en su voz, sin emoción. Pero pensé que tal vez estaba en shock, que el accidente lo había dejado aturdido. Le respondí, claro. Pero deberías llamar a una ambulancia. Podrías estar herido sin darte cuenta. Él negó con la cabeza. Estoy bien. Solo necesito llegar a Cancún. Lo dejé subir. Se sentó en el asiento del copiloto sin decir más. Arranqué el tráiler y seguimos el camino. Durante los primeros kilómetros intenté hablar con él. Le pregunté qué había pasado, si tenía familia en Cancún, si necesitaba que avisara a alguien. No respondía. Solo miraba al frente, con esa expresión vacía. Entonces empecé a notar cosas extrañas. No parpadeaba. En todo el tiempo que llevábamos, no lo había visto parpadear ni una sola vez. Y no se movía. Su pecho no subía y bajaba. No se acomodaba en el asiento.
Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Sentí un frío en el estómago. Le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Seguro que estás bien? Te ves muy pálido. Esta vez sí habló. Estoy muerto. Las palabras cayeron en la cabina como piedras. Respondí con voz temblorosa. ¿Qué dijiste? Él giró su cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. Dije que estoy muerto. Morí en ese accidente hace 3 horas. Pero necesito llegar a Cancún. Necesito llegar a casa. Pisé el freno. El tráiler se detuvo bruscamente. Le grité, «Bájate. Bájate de mi camión ahora». Él no se movió. No puedo. Todavía no. Tengo que llegar a casa. Tengo que despedirme de mi familia. Abrí la puerta y salí corriendo. Corrí varios metros alejándome del tráiler. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Cuando me di vuelta para mirar, el hombre estaba parado junto a la puerta del copiloto, mirándome. Habló y su voz llegó hasta mí clara a pesar de la distancia. Por favor, solo llévame a casa. Es lo último que pido. Luego me iré. Te lo prometo. Había algo en su voz ahora. Ya no era plana. Era triste, desesperada, humana. No sé por qué, pero le creí. Volví al tráiler lentamente. Él se subió otra vez. Manejé en silencio el resto del camino. Él me dio indicaciones. Izquierda aquí, derecha allá, hasta que llegamos a una casa en las afueras de Cancún. Era una casa modesta, con luces encendidas a pesar de ser las 3 de la mañana. Él miró la casa con una expresión de paz. Ahí están, esperándome. Sabían que vendría. Preguntó, ¿puedes tocar la puerta por mí? Decirles que llegué bien, que no sufrí, que los amo. Asentí sin poder hablar. Bajé del tráiler y caminé hacia la casa. Toqué la puerta. Una mujer abrió. Tenía los ojos rojos de llorar. Le dije, disculpe, señora. Un hombre me pidió que le diera un mensaje. Dice que llegó bien, que no sufrió y que la ama. Ella comenzó a llorar más fuerte. Lo sabía. Sabía que vendría a despedirse. La policía llamó hace 2 horas. Hubo un accidente. Mi esposo murió. Volví al tráiler con lágrimas en los ojos. El asiento del copiloto estaba vacío, pero en el vidrio de la ventana había una huella de mano y 3 palabras escritas con el dedo en el vaho. Gracias por todo. Ese fue mi último viaje. Llegué a casa al día siguiente y les dije a mis hijos que me retiraba inmediatamente. No podía hacer un viaje más. No fue por miedo. Fue porque entendí algo esa noche. Las carreteras no solo conectan lugares, conectan mundos. El de los vivos y el de los muertos. Y a veces, los que ya se fueron necesitan un último viaje a casa. Y bueno, mi gente, así terminamos esta noche. 6 historias de hombres que viven en la carretera y que se encontraron con lo imposible en las horas más oscuras. Pasajeros que no deberían existir. Gasolineras fuera del tiempo. Luces que persiguen. Llamadas de los muertos. Sombras en los espejos. Y almas que buscan un último viaje a casa. Los traileros conocen un México que la mayoría nunca verá. El México de las 3 de la mañana. El México de las carreteras vacías y los kilómetros infinitos, donde lo normal y lo paranormal se encuentran.
donde la línea entre ambos mundos es tan delgada como la niebla del amanecer. Si manejas de noche, ten cuidado con lo que ves, con quién recoges, con dónde paras, porque no todo lo que parece humano lo es, y no todos los que piden ayuda están vivos. Y oye, mi gente, si tú eres trailero o conoces a alguno que tenga historias así, compártelas en los comentarios. Me fascina leer sus experiencias. Y si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita porque tengo muchísimas más historias de terror esperándote. Cuídense en la carretera, mi gente. Manejen con cuidado. Revisen sus espejos. Y si ven algo extraño, confíen en su instinto. A veces es mejor seguir de largo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mi gente.